Bueno, buenas noches. En el siguiente video les voy a presentar los requisitos y estándares de calidad en procesos de manufactura o servicios. Para esto, pues el día de hoy yo escogí, en cuanto al proceso de manufactura, escogí el tema de una silla en madera. Para esta silla en madera, inicialmente necesitamos los siguientes recursos o insumos. Madera, que es el principal insumo que se puede utilizar en los diferentes tipos según el diseño que el cliente lo requiera, ¿sí? Adicional tenemos también, pues el tema de los tornillos, y clavos, pues nos permiten asegurar las piezas de la madera de tal manera que queden bien ensamblados. Adicional tenemos el barniz, la pintura o lacado, que son los que le dan los estocados finales o los tocados finales y que protegen el desgaste o de la humedad a esta madera. Para la tecnología y equipos que utilizamos en este caso tenemos las sierras, que son las que nos van a servir para cortar y dar como las formas a la madera que se requiera. Los torniquetes o fresadoras, que son el diseño, son los que digamos nos ayudan a formar el diseño que se requiere de pronto algunas piezas, algunas formas, algunas curvaturas, algunos detalles decorativos. En cuanto a las lijadoras, las tenemos porque nos sirven para suavizar superficies o eliminar asperezas de la madera. En las prensas lo que hacemos pues como tal es asegurar la madera para poder adherir con pegamento las piezas que sean pequeñas y que quede de manera uniforme. En cuanto al horno o secador de madera, este nos sirve pues ya para dar como tal un secado final al producto que vamos a empezar a embalar. En cuanto a las etapas o fases principales del proceso, pues tenemos los diseñadores, que son los encargados de hacer los planos, los diseños, los prototipos de las sillas, tal cual como lo pida el cliente, para que él decida si sí o no realmente le gusta de esta manera. Los carpinteros, que son pues los trabajadores que se encargan de cortar y de ensamblar de la manera según diseño para la silla. Los lijadores y los pintores, ellos son los que entran a dar como el detalle final, el acabado final para asegurarse que quede pues estética, suave, que quede con buena presentación. Tenemos también las personas que se encargan del control de calidad, pues es la persona que verifica que la silla cumpla con los estándares de calidad antes de ser enviada, antes de ser vendida, antes de llegar al cliente final. Para la identificación y análisis de los puntos críticos según el control de calidad en la etapa de cada proceso, tenemos variables. Entre estas tenemos el diseño y planificación. Aquí entra la verificación de especificaciones del diseño. Tenemos la selección y preparación de materiales, donde se inspecciona la madera, qué madera se quiere, qué calidad tiene. El corte y el modelado, donde se revisa la precisión en el corte y la calidad del acabado o el ensamblado final. En el lijado tenemos la inspección del lijado y del acabado. En control de calidad final revisamos pues la funcionalidad y estabilidad y estética de este producto. Lo que siempre vamos a querer es el tema de confort y de calidad del cliente. Y adicional tenemos pues el embalaje y la distribución, que es la inspección del embalaje, pues revisar que vaya de la manera más protegido posible para que cuando llegue al cliente final no vayamos a tener alguna reclamación. En estos casos también tenemos qué registros y documentaciones serían necesarias para nuestro producto, y estaría pues un diseño de una planificación, que son los planos, las fichas técnicas, donde vienen especificaciones, donde vienen los componentes, cómo se hizo. Adicional tenemos pues aquí un registro donde debe quedar la selección de materiales que se escogieron para este producto, los tipos de cortes o moldeados, los tipos de ensamblaje, los tipos de lijado y acabado que requirió el cliente como tal, y un control de calidad donde se haga una inspección de calidad final, una hoja de conformidades y no conformidades. En este caso pues no debería salir con no conformidades, porque pues no sería un producto apto para vender al cliente. En cuanto a embalaje y distribución, tenemos parte del embalaje y el registro del envío. Este es uno de los documentos que también se debería tener, y además un mantenimiento y una capacitación del personal que se está encargando de elaborar este producto.
Tendríamos que tener también unas certificaciones de registros de cumplimiento en cuanto a las normas ISO y ambientales. Para los riesgos asociados a la calidad en cada punto crítico identificado tenemos el diseño y la planificación. Aquí deberían mitigarse los errores en el diseño y la falta de técnica y problemas ergonómicos. Pues puesto que eso es una silla, se debería pensar en la ergonomía y en la calidad para el cliente. En la selección y preparación de materiales, en verificar que no haya materiales defectuosos o materiales inadecuados que vengan con problemas desde los proveedores. En cuanto al corte y el moldeado de las piezas, sería evitar los errores en las medidas de corte, el uso incorrecto de maquinarias o maquinarias dañadas o madera que no se encuentre apta para esto. En cuanto al lijado del acabado, riesgos que podríamos tener sería pues un lijado irregular, defectos en el acabado, uso de productos de baja calidad, que pues por eso hay que ser claros con el cliente qué materiales se deberían usar, que pues sean de buena calidad. En cuanto a control de calidad final, la inspección insuficiente, que no se detecten los fallos de estabilidad, que no se detecten las no conformidades, que no queden documentadas estas no conformidades. Y adicional, otro riesgo que podríamos tener es un embalaje insuficiente. Errores de etiquetado podríamos tener donde se presente un retraso al etiquetar mal un pedido, pues puede que se presenten retrasos hacia el cliente. En cuanto a requisitos y estándares de calidad para un material que está hecho de madera, tendríamos que tener un ok donde se esté usando las normas ISO, donde se estén usando las normas nacionales e internacionales para productos de madera, donde se esté utilizando la certificación de sostenibilidad o madera sostenible, donde se use también las normas de ergonomía, que es la ISO 9241, normas de seguridad, donde se realizan pruebas de resistencia, estabilidad e impacto, y requisitos de etiquetado y trazabilidad, esto para en cuanto a la seguridad y certificaciones y trazabilidad de materiales. Hablando entonces del proceso de servicios, opté por tomar la reparación de electrodomésticos. En cuanto a los recursos o insumos que requerimos, necesitamos pues unos recursos humanos donde están los técnicos especializados que se encargan de hacer las revisiones, donde está el personal de atención al cliente que se encarga de recibir, la atención o la necesidad del cliente, y el personal administrativo. En cuanto a los tecnológicos, tenemos pues el software de gestión de servicios, las plataformas de comunicación, y en cuanto a infraestructura tenemos taller de reparación y vehículos donde se pueda transportar el electrodoméstico como tal. En cuanto a financieros tenemos el presupuesto operativo, y como otros tendríamos marketing y publicidad. Estos serían pues los recursos o insumos que se necesitarían para hacer el servicio como tal. En cuanto a tecnología de equipos que utilizamos, tenemos las piezas de repuesto, herramientas de reparación, equipos de diagnóstico y materiales de embalaje si es necesario para hacer algún traslado. En las etapas o fases principales del proceso que debemos tener en cuenta, pues la solicitud del servicio del cliente, donde el cliente se contacta con la empresa, reporta un problema con su electrodoméstico. Tenemos también la programación de la visita, donde se coordina con mutuo acuerdo con el cliente la visita para hacer la recogida de este electrodoméstico. Adicional tendríamos también un diagnóstico del problema. El técnico deberá evaluar el electrodoméstico y determinar la causa del mal funcionamiento, pero de manera veraz. En cuanto a reparación del electrodoméstico, el técnico deberá realizar la reparación con las piezas más apropiadas, que las piezas no sean defectuosas o que se ajuste a lo necesario del cliente. En cuanto a las pruebas y validaciones, se realizarán pruebas de funcionalidades de electrodoméstico para pues asegurar su correcto funcionamiento y que el cliente quede pues con la prueba de que sí quedó como tal el electrodoméstico funcionando. Se generará pues también una etapa de la facturación y el pago, se emite la factura y el cliente paga por el servicio que le realizamos. Adicional, pues una retroalimentación y cierre del servicio donde se recoge siempre la opinión del cliente para saber si es un cliente satisfecho sobre este servicio y aquí en este caso terminaría el proceso.
En identificación y análisis de los puntos críticos del control de calidad en cada etapa del proceso tendríamos pues algunas variables. Entre esas tenemos el tiempo de respuesta. Ese tiempo de respuesta debería ser veraz, debería ser claro con el cliente. Adicional pues el diagnóstico preciso, donde debemos tener personas capacitadas que estén en óptimas calidades de dar diagnósticos veraces y no mentirle al cliente. En cuanto a la calidad de reparación, hacemos énfasis en todos los insumos que se utilicen allí, que sean de la mejor calidad y que, así como los paga el cliente, sean utilizados. En cuanto a cumplimiento a plazos, pues los tiempos estipulados o plazos estipulados para entrega de estos electrodomésticos que están en reparación. Y en cuanto a atención al cliente, es una atención amable, una atención cómoda, una atención donde el cliente quede satisfecho y pues seamos recomendados para un nuevo servicio. En cuanto a los riesgos asociados, en cada punto crítico que se identificó, tendríamos, en cuanto a la solicitud de servicios, tendríamos un riesgo, y es el recopilar mal la información. De esta manera, pues cómo nos impactaría con un diagnóstico incorrecto y una frustración del cliente por un servicio que no está eficientemente. Adicional, tendríamos una programación de la visita donde los riesgos que podríamos presentar es la confusión de fechas o falta de disponibilidad de repuestos, que esto presentaría retrasos y aumentaría costos y quejas del cliente. En cuanto al diagnóstico del problema, tendríamos también un riesgo donde el diagnóstico que dé la persona capacitada sea incorrecto o haya falta de herramientas adecuadas. Y adicional, tenemos también una aprobación del cliente, donde por falta de transparencia de presupuesto, el cliente simplemente diga: yo no acepté, no entiendo por qué se ejecutó o por qué se hizo sin mi previo aval. Entonces, pues aquí ya generaríamos una desconfianza y posible rechazo del servicio de cara al cliente, de cara a lo que toma el cliente con nosotros. Y en cuanto a requisitos y estándares de calidad, en resumen de estos requisitos, toda reparación de electrodomésticos incluye normativas de seguridad, como son los estándares internacionales ISO 9001, donde hacen especificaciones del fabricante de control de calidad y los repuestos, y un enfoque continuo de satisfacción del cliente. Es fundamental seguir regulaciones locales y mantener un control de inventario riguroso y auditorías periódicas de personal técnico para garantizar un servicio de alta calidad.